Hay un patrón en la historia que ha destruido 3 superpotencias globales en los últimos 500 años. Y ahora mismo, en 2025, Estados Unidos está siguiendo exactamente ese mismo patrón, etapa por etapa, decisión por decisión, casi como si estuviéramos leyendo el mismo guión que llevó a la catástrofe cada vez anterior. En 1590, España era el imperio más rico del mundo. Controlaba la mitad del oro y la plata del planeta. Su ejército dominaba Europa. Su moneda era aceptada en todas partes. En 80 años, quedó en bancarrota. Una potencia de segunda categoría que nunca se recuperó. En 1914, Gran Bretaña gobernaba el imperio más grande de la historia humana. El sol nunca se ponía sobre el territorio británico. La libra esterlina era la moneda de reserva global. En 40 años el imperio había desaparecido. La moneda colapsó y se convirtieron en el socio menor de Estados Unidos. En 1991, la Unión Soviética era la otra superpotencia. Armas nucleares, influencia global, satélites alrededor del mundo. Dejó de existir en 900 días. No por una guerra, sino por una implosión económica. 3 veces. 3 superpotencias. 3 colapsos completos, todos siguiendo exactamente la misma secuencia. Y aquí está lo que debería aterrorizarnos. Estados Unidos ya ha completado 5 de las 7 etapas. No nos estamos acercando al patrón. Estamos profundamente dentro de él. Esta es la historia de cómo mueren los imperios. ¿Por qué siempre creen que son diferentes y por qué los números indican que Estados Unidos es el siguiente? Antes de recorrer el patrón, hay que entender cómo se ve realmente el colapso imperial. No en los libros de texto, sino en la práctica. ¿Qué significa cuando una superpotencia muere? El colapso imperial no comienza con una invasión ni con una derrota militar. Comienza con agotamiento económico. El imperio se expande más allá de su capacidad para mantenerse. Bases militares en 150 países, guerras en múltiples frentes, promesas que no puede cumplir, deudas que no puede pagar. Al principio el declive es invisible. La moneda todavía funciona. El ejército todavía gana batallas. El gobierno todavía hace promesas. Pero bajo la superficie, los cimientos se están agrietando. Los recursos se asignan mal, la capacidad productiva se reduce, la gente más brillante se va, y luego llega la aceleración. Los aliados empiezan a cubrirse, los enemigos ponen a prueba los límites, los socios comerciales buscan alternativas, el estatus de moneda de reserva se erosiona, y de repente las ventajas que te hicieron poderoso se convierten en vulnerabilidades. Tu moneda antes demandada por todos regresa en masa a casa, tu ejército desplegado por todo el mundo se vuelve insostenible, tus promesas antes respaldadas por la fuerza se convierten en palabras vacías. Esto no es teoría. Eso fue exactamente lo que les ocurrió a España, a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Y ocurrió porque tomaron las mismas decisiones que Estados Unidos está tomando hoy. Creyeron que su poder era permanente. Se sobreextendieron militarmente, devaluaron su moneda y se negaron a aceptar la realidad hasta que el colapso ya estaba en marcha. Veamos cómo esto ocurrió 3 veces, exactamente de la misma manera. Empecemos con el primer imperio global, España, desde los años 1500 hasta los años 1600. Después de que Cristóbal Colón descubriera América en 1492, España se convirtió en la primera potencia verdaderamente mundial. Conquistó los imperios azteca e inca y tomó el control de las minas de oro y plata más ricas jamás descubiertas. Para 1550, los barcos españoles llevaban a casa 200 toneladas de plata al año. Para 1600, esa cifra había aumentado a más de 400 toneladas anuales. España controlaba el suministro de dinero de Europa. El real español era la moneda de reserva global. Todos querían plata española. Y aquí es donde comienza el patrón. Con un país que controla el dinero del mundo y cree que eso lo hace invencible. El rey Felipe II, que gobernó desde 1556 hasta 1598, tenía más dinero que cualquier otro monarca en la historia. Y lo gastó construyendo un imperio. Etapa 1. Sobre extensión militar. España libró guerras en todas partes, al mismo tiempo, contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo, contra Francia e Italia, contra los rebeldes protestantes en los Países Bajos, contra la Marina de Inglaterra, guerras en Filipinas y guerras en América. Para 1580, España tenía compromisos militares en 4 continentes. El costo fue enorme. La mitad de los ingresos de España se destinaban al ejército. Y aún así, no era suficiente. Etapa 2. Devaluación de la moneda. La corona española no podía pagar sus gastos solo con impuestos. Así que hizo lo que hacen todos los imperios en decadencia. Devaluó la moneda. Comenzaron a mezclar cobre en las monedas de plata. Una moneda que debía ser de plata pura pasó a tener 50% de cobre, luego 75% de cobre. El valor nominal seguía siendo el mismo, pero el valor real se desplomó.
Para 1600, las monedas españolas de plata casi no contenían plata. Los comerciantes dejaron de aceptarlas a su valor oficial. La inflación se disparó. Etapa 3. Espiral de deuda. España pidió dinero prestado constantemente. A banqueros italianos, alemanes, a cualquiera que estuviera dispuesto a prestar. Para 1557, menos de 20 años después del inicio del reinado de Felipe, España declaró bancarrota, incumplió sus deudas, las reestructuró y siguió pidiendo prestado. Declaró bancarrota otra vez en 1560, de nuevo en 1575 y otra vez en 1596. 4 bancarrotas en 40 años. Cada vez prometían reformas y cada vez volvían a endeudarse y a gastar. Etapa 4. Pérdida de la capacidad productiva. Esto es lo que mucha gente no entiende del colapso de España. Tenían todo el oro y la plata del mundo. Y eso fue lo que los destruyó. Cuando tienes dinero ilimitado, dejas de producir. ¿Para qué cultivar alimentos si puedes importarlos? ¿Para qué construir barcos si puedes comprarlos? ¿Para qué innovar si solo puedes gastar? La nobleza española consideraba el trabajo como algo indigno. Como resultado, la manufactura cayó y la agricultura se estancó. Toda la riqueza se fue en importar bienes de otros países. El oro y la plata que llegaban de América salían de inmediato para pagar vino francés, seda italiana y productos holandeses. España se convirtió en un simple conducto. La riqueza pasaba por el país, pero no se quedaba. Para 1600, España casi no producía nada. Dependía totalmente de las importaciones y completamente de la plata para pagar todo. Y cuando las minas de plata comenzaron a agotarse y la producción cayó, todo el sistema colapsó. Etapa 5. Decadencia social. Con una economía en ruinas, el crimen se disparó. Los mendigos llenaron las calles de Madrid. Los ciudadanos productivos emigraron. Las mentes más brillantes se fueron a Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Los países que sí estaban construyendo, creando y creciendo siguieron adelante. España se quedó con burócratas, soldados y sacerdotes. Nadie generaba riqueza, todos la consumían. Para 1640, España perdió Portugal. Para 1650, perdió los Países Bajos, su territorio más rico. Y para 1700, el Imperio Español era solo una cáscara, todavía grande en el papel, pero económicamente muerto. Pasó de ser la superpotencia del mundo a una potencia secundaria en menos de un siglo, y nunca se recuperó. Hoy, España es un país europeo regional, agradable, con mucha cultura, pero irrelevante en el escenario mundial. Los descendientes de los conquistadores se convirtieron en una atracción turística. Así es como se ve el colapso de un imperio. Avancemos ahora 300 años. Es Gran Bretaña en los años 1900, el imperio donde el sol nunca se ponía. En su punto máximo, Gran Bretaña controlaba el 25% de la superficie terrestre del mundo y gobernaba a 400 millones de personas. La libra esterlina era la moneda de reserva global. Todos los grandes contratos comerciales se firmaban en libras. Todos los bancos centrales tenían bonos británicos. Londres era el centro financiero del mundo, y al igual que España 300 años antes, creían que ese poder era permanente, pero ya estaban siguiendo el mismo patrón. Etapa 1. Sobreextensión militar. Para 1900, Gran Bretaña tenía compromisos militares en todas partes: India, África, Medio Oriente, China, el Pacífico y el Caribe. Tenía que defender territorios en 6 continentes. El costo era enorme, y cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, Gran Bretaña enfrentó una decisión: mantenerse neutral y dejar que Europa se destruyera sola, o entrar en la guerra y arruinar al imperio para ganar. Eligieron pelear. La Primera Guerra Mundial le costó a Gran Bretaña más de 40.000 millones de dólares, lo que equivale a $1 billón actuales. Pidieron dinero prestado a todos, principalmente a Estados Unidos. Para 1918, Gran Bretaña ya le debía miles de millones a América. El acreedor se había convertido en deudor, pero habían ganado la guerra. Conservaron el imperio, creyeron que podrían reconstruirse, estaban equivocados. Etapa 2. Devaluación de la moneda. La libra esterlina debía estar respaldada por oro, pero la guerra había drenado las reservas de oro británicas. Enviaron oro a Estados Unidos para pagar armas, alimentos y suministros. Para 1920, las reservas de oro de Gran Bretaña eran la mitad de lo que habían sido en 1914. Aún así, intentaron mantener el valor de la libra. En 1925, regresaron al patrón oro con el tipo de cambio previo a la guerra. El problema era que la libra estaba sobrevaluada. Las exportaciones británicas se volvieron demasiado caras, la manufactura cayó, el desempleo aumentó, y el gobierno tuvo que mantener tasas de interés altas para defender la moneda. Esto destruyó la economía interna. Para 1931, ya no pudieron sostenerla. Gran Bretaña abandonó el patrón oro. La libra perdió el 25% de su valor de la noche a la mañana. Etapa 3. La espiral de deuda. Gran Bretaña nunca se recuperó de la deuda de la
Primera Guerra Mundial. Y entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial. Otros 120.000 millones de dólares en costos, más préstamos de Estados Unidos. Para 1945, Gran Bretaña le debía a Estados Unidos y Canadá más de 30.000 millones de dólares, una cantidad mayor que todo el PIB británico. La guerra se ganó, pero el imperio había terminado. Ya no podían defenderlo, no podían pagarlo, no podían mantenerlo. Etapa 4. La pérdida del imperio. En 1947, Gran Bretaña renunció a la India, la joya de la corona y su principal fuente de riqueza durante 200 años. En los siguientes 20 años, lo perdió todo. Para 1970, el imperio británico existía solo en los libros de historia. Etapa 5. El colapso de la moneda. La libra esterlina siguió cayendo. En 1940, una libra equivalía a $4.03. 1950, a $2.80. En 1970, a $2.40. Para 1980, 2 libras equivalían a $30 y hoy han caído a $27. La moneda de reserva global se convirtió en una moneda regional. Gran Bretaña intentó conservar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, armas nucleares y una relación especial con Estados Unidos. Pero todos conocían la verdad. Eran una potencia del pasado, un museo de lo que alguna vez fue grande. El imperio se había ido y nunca regresó. Ahora veamos el ejemplo más reciente, la Unión Soviética, que gobernó de 1945 a 1991. Después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS surgió como superpotencia. Tenía armas nucleares, un enorme control militar sobre Europa del Este, satélites en el espacio, y creía que era el futuro. Pensaban que el comunismo enterraría al capitalismo y que el modelo soviético dominaría el mundo. Durante 45 años compitieron con Estados Unidos, igualaron su poder militar, construyeron más tanques, más misiles y más tropas. Pero bajo la superficie la economía se estaba muriendo. Etapa 1. La sobreextensión militar. La Unión Soviética gastaba entre el 15 y el 20% del PIB en el ejército. Eso era el triple de lo que gastaba Estados Unidos. Tenían que igualar la tecnología, el alcance y las alianzas estadounidenses. Estaban en Afganistán, sosteniendo a Cuba, apoyando a Siria, Vietnam, Corea del Norte, Angola y Etiopía. En cada lugar donde Estados Unidos tenía influencia, ellos sentían que debían contrarrestarla. El costo era insostenible. Etapa 2. El estancamiento económico. La economía soviética dejó de crecer en los años 1970. Los ingresos del petróleo los mantenían a flote, pero nada más funcionaba. Las fábricas producían basura. Las granjas fracasaban. La tecnología quedó décadas atrás. Para los años 1980, la Unión Soviética importaba grano. Un país con algunas de las mejores tierras agrícolas del planeta no podía alimentarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la planificación central no funciona. Porque la innovación muere bajo el control. Porque nadie produce cuando no hay incentivos. Etapa 3. El colapso de la moneda. El rublo nunca fue una moneda real. No podía intercambiarse internacionalmente. Ni siquiera los propios ciudadanos soviéticos confiaban en él. Usaban dólares cuando podían conseguirlos. El gobierno tenía que comprar bienes extranjeros con oro y petróleo, porque nadie quería rublos. Para 1985, los precios del petróleo cayeron. Las reservas de oro soviéticas se estaban agotando. Se estaban quedando sin dinero real. Etapa 4. La pérdida del imperio. En 1989 cayó el muro de Berlín. Europa del Este se fue. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Alemania Oriental. Todo perdido en un solo año. Los estados satélite que le daban profundidad estratégica a la Unión Soviética desaparecieron. El gobierno soviético no pudo detenerlo y además estaban en bancarrota. Etapa 5. El colapso total. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. 900 días desde la caída del muro de Berlín hasta la disolución completa. Sin guerra, sin invasión, solo una implosión económica. El ejército no podía ser pagado. El gobierno no podía funcionar. El rublo se volvió inútil. Una superpotencia con 30.000 armas nucleares colapsó por un fracaso económico interno. El patrón se repitió una vez más. Sobreextensión, fracaso de la moneda, deuda pérdida del imperio y finalmente colapso. Y aquí está lo que debería quitarte el sueño. Estados Unidos está siguiendo exactamente el mismo patrón, etapa por etapa. Déjame mostrarte cómo. Etapa 1. La sobreextensión militar. Estados Unidos tiene más de 750 bases militares en 80 países. Tiene tropas en 150 países. Está comprometido a defender a Europa a través de la OTAN, a defender a Japón, Corea del Sur y Filipinas, a combatir en Medio Oriente, a contener a China y a Rusia. Su presupuesto militar es de 850.000 millones de dólares al año, más que los siguientes 10 países combinados. Pero el equipo está envejeciendo, el reclutamiento está cayendo, y Estados Unidos tiene compromisos que no puede cumplir. Si China invade Taiwán, si Rusia avanza en territorio de la OTAN, si Irán cierra el Golfo Pérsico, no puede responder a todo al mismo tiempo. Estados Unidos está sobreextendido, igual que España, igual que Gran Bretaña, igual que la URSS. Etapa 2. La degradación de la moneda.
En 1971, Nixon cerró la ventana del oro. El dólar se convirtió en una moneda fiduciaria pura. Desde el año 2000, la oferta monetaria ha aumentado 400%. Desde 2020, Estados Unidos ha impreso más de 6 billones de dólares. El dólar ha perdido 98% de su poder adquisitivo desde 1971. Estados Unidos no está mezclando cobre con monedas de plata. Simplemente está imprimiendo papel sin límite. El mecanismo es diferente, pero el resultado es el mismo. Etapa 3. La espiral de deuda. Estados Unidos debe 36 billones de dólares. Eso equivale a 120% del PIB. Solo los pagos de intereses se acercan a $1 billón al año. Está gastando más en intereses que en defensa. La economía opera con déficits cada año. $1.8 billones en 2024, en una economía en crecimiento. En tiempos de paz, pide prestado para pagar los intereses de deudas anteriores. Esa es la definición de una espiral de deuda. España cayó en suspensión de pagos 4 veces. Gran Bretaña pidió prestado hasta colapsar. La URSS se quedó sin dinero. Estados Unidos va por el mismo camino. Etapa 4. La pérdida de capacidad productiva. Estados Unidos ya no fabrica cosas, diseña, financia y consume, pero no produce. Su base manufacturera ha sido desmantelada y trasladada a China, México y Vietnam. Estados Unidos importa $800 millones más de lo que exporta cada año. Depende de cadenas de suministro extranjeras para todo: medicinas, electrónicos, acero e incluso componentes militares. Así como España se volvió dependiente de las importaciones mientras la plata salía del país, Estados Unidos depende de las importaciones mientras los dólares salen. Etapa 5. La decadencia social. La confianza en las instituciones está en mínimos históricos. El crimen está aumentando. La indigencia está explotando. Las sobredosis de drogas matan a 100.000 estadounidenses cada año. Los mejores y más brillantes se van o se desconectan. Las tasas de fertilidad están colapsando. La disfunción política es total. Los estadounidenses no pueden ponerse de acuerdo en nada, no pueden arreglar nada, no pueden construir nada. Las señales de decadencia están por todas partes, pero todos fingen que todo está bien. No está bien. Estados Unidos está en la etapa 5 de 7. La Unión Soviética llegó a la etapa 5 antes del colapso total. Gran Bretaña también. España duró más, pero el patrón es el mismo. Aún no estamos al final, pero estamos profundamente dentro de la secuencia. Etapa 6. La pérdida del estatus de moneda de reserva. Ahí es cuando los aliados empiezan a diversificarse, cuando el comercio se mueve a otras monedas, cuando el dólar regresa en masa al país porque nadie necesita mantenerlo. Y ya estamos viendo señales tempranas. Las naciones BRICS están desarrollando alternativas. Los bancos centrales están comprando oro. China y Rusia comercian en yuanes y rublos. Arabia Saudita acepta yuanes por el petróleo. Las grietas se están formando. Etapa 7. El colapso total. No un declive gradual, sino una implosión repentina. La Unión Soviética pasó de superpotencia a inexistente en 900 días. Gran Bretaña perdió su imperio en 20 años. España tardó más, pero el resultado fue el mismo. Cuando falla la moneda de reserva, cuando la deuda se vuelve imposible, cuando el ejército no puede financiarse, el sistema no cae con elegancia, colapsa rápido y brutalmente. Y todos los que pensaron que aquí no podía pasar, aprenden la misma lección que aprende todo imperio. Sí puede pasar, y sí pasa. 3 imperios siguieron este patrón: España, Gran Bretaña y la URSS. Cada uno creyó que era excepcional, cada uno creyó que era diferente, cada uno creyó que las reglas no se aplicaban a ellos. Y se equivocaron todas las veces. El patrón no se preocupa por el excepcionalismo. El patrón es matemático. No puedes gastar más de lo que tienes para siempre. No puedes mantener un imperio sin capacidad productiva. No puedes degradar tu moneda sin consecuencias. No puedes evitar las etapas 6 y 7 una vez que completas de la 1 a la 5. La secuencia ya está marcada. La única pregunta es el tiempo. Tal vez Estados Unidos tenga 10 años, tal vez 5 o tal vez menos. Pero el patrón dice que el colapso viene. Y cuando llegue no será lento, será repentino. Suscríbete al canal si esto te abrió los ojos.